puesto a grabar. ¿De qué diferencia dentro de una especie, de un individuo a otro, digamos, por ejemplo, en Homo sapiens, de una persona a la otra? Hay, digamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de diploide y haploide, ¿no? Que hablamos de que las células somáticas son diploides porque tienen dos juegos de cromosomas homólogos. Un juego lo aporta la célula materna, el óvulo, y un juego lo aporta el espermatozoide, la célula paterna, ¿sí? Se produce luego en la fecundación digamos, una unión entre esas dos gametas, cada una es haploide, cada una carga con un juego de cromosomas, materno o paterno, que recuerdan que son producto de la meiosis, y como son producto de la meiosis, tuvieron procesos o instancias donde hubo variabilidad genética. Sí. Entonces, cada uno de esos juegos homólogos portan lo que se llaman alelos. Por ejemplo, el color de ojos está en un gen determinado que está en el juego materno y que está en el juego paterno, ¿sí? Esto es Sí, genética ahí materna. tenemos lo que son, sí, ay, no me sale, genotipos dominantes y recesivos. Exacto, La palabra. exacto. ¿En, Esto en es qué de es la lo que química mendeliana. están? Esto es Alelos. alelos, exacto. Alelos dominantes, alelos recesivos, o sea, son como variantes del mismo gen que codifican para la misma proteína o la misma característica de física. Uno es dominante, el otro es recesivo, y la combinatoria va a definir cuándo se expresa uno o cuándo se expresa el otro, ¿sí? Si es materno o si es paterno, es digamos, una combinación de esta recesividad o dominancia en ese doble juego de alelos. Entonces, dentro de una especie, la variabilidad entre los individuos está dada por la combinación de estos alelos, del aporte materno y del aporte paterno, ¿sí? No hay Sí, cambio. están en la combinación de bases cuando veíamos el ADN, digamos, toda la estructura, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, pero está bien, Ornella, estás en el buen camino, digamos, sí. O sea, las variantes alélicas son variantes génicas, o sea, es como un gen es, digamos, una opción, por ponerlo en términos de ejemplo, digamos, ojos celestes o ojos marrones es el alelo tanto que codifica para el color de ojos. La versión paterna trae esta información, la versión materna trae esta información. Resulta que el paterno es dominante, entonces se expresa el paterno, y los ojos son marrones como el del padre, ¿sí? Te estoy explicando de manera muy simplificada porque tiene un montón de otros peros, pero en términos generales funciona así, digamos. La variabilidad entre individuos dentro de una misma especie está dada por cambios en las frecuencias alélicas. Las frecuencias alélicas son producto de la reproducción sexual, del aporte materno y del aporte paterno, ¿sí? Está. Eh, Variabilidad en los alelos, entonces. Está, gracias. bien. Esos alelos en forma, en sustancia, digamos, estaría obviamente dentro de la cadena de ADN, aportada por cada una de las Sí, de las haploides del macho y de la hembra, pero es un paso intermedio, digamos, entre la cadena de aminoácidos y lo que termina siendo el ADN, digamos, cómo se estructura este alelo. no, pensando en términos físicos, ¿qué es un alelo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo describo? Es ADN, ¿sí? Son genes, o sea, son variantes de genes, ¿sí? O sea, un gen aporta la variante, un gameto, por ejemplo, el óvulo aporta la variante tanto, el espermatozoide aporta la variante tanto, que codifican para la misma proteína, pero esas proteínas no son exactamente iguales, son variantes alélicas, ¿sí? Ok, el resultado de la división meiósica, donde cada una de las cromatías se iban con una parte de la herencia, digamos, del padre o de la célula madre, digamos. Claro, claro. Hay una información alélica aportada por el padre, una información alélica aportada por la madre. Hay una relación después, o sea, cada célula somática nuestra tiene doble carga, porque por eso somos diploides, somos dos N. Un N lo aporta el padre, un N lo aporta la madre. ¿Sí? Ahora, ¿cuál se expresa?
uno de esos, del juego. No se expresan los dos juegos. Uno es el que digamos, el dominante y el otro es recesivo, ¿sí? Entonces tenemos una expresión que no es completa. O sea, si bien tenemos dos copias, vuelvo al ejemplo del color de ojos, solamente se expresa un color de ojos. O sea, tengo, digamos, uno de esos cromosomas homólogos, de esos pares de cromosomas homólogos, padre y madre, uno está callado, el otro está expresándose, digamos. Esto se nos quedó corto el programa de la materia, porque la idea era, en condiciones normales, si biología general era presencial, que tuviéramos una unidad de Mendel y poder hablar, digamos, de estas frecuencias alélicas y cómo se produce la variabilidad en los individuos y toda esta cuestión genética, digamos. Los invito a, sí, esto es genética mendeliana pura. Esto fue descubierto por Mendel mucho antes de que Mendel supiera qué era el ADN. O sea, él decía que algo se transmite de generaciones a generaciones en una frecuencia alélica. Mendel lo que hizo fue experimentos que duraron años y hizo tablas y frecuencias y midió montones de, digamos, de variables matemáticas para poder sacar sus reglas de herencia. Cientos de años después se descubrió el ADN, se descubrieron los genes, se entendió qué eran los alelos y se pudo decir como Mendel tenía razón y lo había visto sin ver o sin ni siquiera sospechar que era el ADN, digamos. Así que esto se los cuento a modo anecdótico. A ver, estoy viendo el chat. Bien, sí. Ahora vamos a volver a lo que estábamos hablando de la sistemática. Se dan la meiosis, la variación y después en cuanto se juntan los gametos. Claro, sí. Sí, ahí lo que Evelina está contando es que hay dos instancias de aporte de variación genética. Durante la meiosis, ¿se acuerdan que en meiosis 1 se producía un paso que se llamaba crossing over? Les conté que era el entrecruzamiento. En el entrecruzamiento los cromosomas se aparean e intercambian información. Ahí tengo una fuente de variabilidad, porque la información cambia dónde queda en cada uno de los cromosomas. Después, eso hace que cada óvulo, cada espermatozoide no sea exactamente igual como cuando hacían mitosis las células somáticas. Cada óvulo y cada espermatozoide porta diferentes partes de información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque previamente hicieron crossing over. Entonces después, ¿qué óvulo se una con qué espermatozoide? También es una fuente de variabilidad. No es lo mismo cualquier espermatozoide con cualquier óvulo. Entonces, todo esto va haciendo que exista variabilidad entre los individuos. Es lo que está aclarando la compañera, que viene bien porque justamente estamos viendo de dónde sale la variabilidad entre los individuos. Esto excede, chicos, o sea, bueno, nos fuimos, o sea, la pregunta es súper interesante. Me hubiese encantado poder dar una clase de genética mendeliana, porque esto permitiría explicar todo esto, digamos. Sí. No entiendo la pregunta de Leonardo. El mismo que el de la calle periódica. Leo, reformulame la pregunta a ver si se entiende. O hablame por el micrófono. Sí. Necesitamos 2 cuatrimestres más, sí, definitivamente. No. No, este es otro. Mendeleev era un ruso que fue el que descubridor de los elementos y el padre fundador de la tabla periódica. Este es Gregor Mendel. Mendel era, no me acuerdo si era italiano, austríaco, no sé, europeo seguro, pero no me acuerdo. Son Mendel y Mendeleev, son dos distintos. Bueno, vuelvo a donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Acá estábamos. Entonces, las pruebas bioquímicas, las que soportan la evolución, se tratan de esto, ¿no? O sea, de hoy por hoy, la forma de armar estos árboles genealógicos, estos árboles que relacionan cómo se vinculan las especies, se hacen con pruebas bioquímicas, o sea, con pruebas de ADN. A ver,
Sí, tal cual. Sí, Hernán está aclarando lo de Mendel. Sí, monje austríaco, sí. Entonces, estos árboles estos diagramas, que se llaman árboles evolutivos, o sea, en realidad el nombre específico es cladograma, ¿sí? Lo que muestran los cladogramas son relaciones filogenéticas entre diferentes especies. O sea, cada nombrecito negro a la derecha es una especie distinta. Lo que está mostrando el cladograma es cómo se relacionan esas especies entre sí, ¿sí? Cada nodo, cada puntito rojo, no todos los puntitos rojos, porque, o sea, cada punto de unión, o sea, donde se bifurcan esas ramas, se supone que hay un ancestro común ahí. O sea, es un ancestro hipotético, una especie intermedia, que dio origen a las dos especies que terminan en las terminales de las ramas, ¿sí? Voy al ejemplo. Por ejemplo, entre esta especie y esta especie que comparten un nodo común, existió un antepasado que dio origen a esas dos especies y que es el antepasado que está en este nodo, ¿sí? En ese punto de divergencia. En este cladograma, cada nodo, en todos los cladogramas, cada nodo, cada punto de divergencia representa a un antepasado común. Quiere decir que en ese punto existió una especie distinta que dio origen a las dos especies que están en los terminales de las ramas. Con esto, quiero hacer hincapié, por ejemplo, no sé, vieron que siempre que se habla de evolución y de Darwin, el esquema típico es el monito que se va haciendo cada vez más grande y se va irguiendo y va caminando cada vez más parado y se va pareciendo más al hombre en cada paso hasta que llega al hombre. No puse un esquema, pero saben de qué estoy hablando, ¿no? Del esquema de ese típico de la evolución, desde el mono hasta el hombre, con un montón de monos intermedios. O sea, es muy frecuente o es muy común, digamos, que no se interprete correctamente ese esquema, digamos. O sea, Darwin no quiso decir nunca, en realidad, que el mono se fue convirtiendo en hombre. Eso es más bien lamarckiano, digamos. Darwin lo que plantea es que diferentes especies comparten ancestros comunes, ¿sí? Entonces, nosotros con el chimpancé compartimos un ancestro común. No quiere decir que nosotros venimos del chimpancé. El chimpancé es otra especie. O sea, nosotros nunca fuimos chimpancé. O sea, el hombre nunca fue un mono tal como los conocemos ahora. O sea, no fue ni orangután, ni chimpancé, ni gorila. El chimpancé tuvo su evolución y se convirtió en gorila. Y en chimpancé, el gorila tuvo su evolución y se convirtió en gorila. El orangután tuvo su evolución y se convirtió en orangután. Lo que sí compartimos son ancestros comunes. Son primates, homínidos ancestrales, que fueron los que originaron la especie chimpancé y la especie hombre, Homo sapiens, ¿sí? Entonces, no existe una correcta, a veces, lectura de ese esquema que se hace de la evolución, ¿no? Desde el chimpancé hasta el hombre, pasando por todos los monos. O sea, el hombre no viene del chimpancé, no viene del mono, viene de un ancestro común con el chimpancé, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro y es lo que trata de demostrar un diagrama de cladograma, ¿sí? O sea, el cladograma lo que hace es ordenar el árbol genealógico de las diferentes especies en función de los ancestros comunes, ¿sí? Exacto, sí, un eslabón perdido es un nodo del cladograma. O sea, es un ancestro compartido común. Esa especie, que hoy ya no existen, porque ya especió y se convirtió en otras especies, fue un ancestro común y dio origen a dos especies distintas, ¿sí? O sea, eso es lo que trata de mostrar un cladograma. Creo que más o menos esta diapositiva era acerca de esto. Pero, Sí, te escuchamos, Santiago. ahí Abel dice lo del eslabón perdido. Ahora que estás diciendo que esa imagen siempre la usaron mal, Sí. no hay un eslabón perdido, ¿o sí? Hay que revisar la definición de eslabón perdido. Yo, más que eslabón perdido, me gusta más el término ancestro común o ancestro compartido. Porque el ancestro común, o sea, tampoco, o sea, existe, digamos, en el registro fósil. O sea, lo que se supone, lo que pasa es que son teorías que jamás se van a poder poner a prueba, porque no podemos viajar en el tiempo a ver si ese fósil, ese ancestro común, o ese eslabón perdido, entre comillas, dio origen a la especie A y a la especie B.
sea, un cladograma, esta organización genealógica, es una hipótesis. O sea, hay pruebas que la soportan, por ejemplo, las pruebas bioquímicas, y hay pruebas que no la soportan, digamos. O sea, entonces como que es una construcción, una idea teórica, una hipótesis acerca de cómo se podrían relacionar las especies en términos genealógicos. ¿Sí? El eslabón perdido sí, es una. Hoy por hoy también está como. Cayó un poco, digamos, no está reconocida la terminología eslabón perdido, ¿no? Porque ¿qué es un eslabón perdido? Se usa más esto de ancestro común. O sea, una especie que vivió en el pasado que dio origen a nuevas especies. O sea, a partir de. Entonces, por ejemplo, no sé, en África encuentran a Australopithecus afarensis, un homínido que vivió hace como 5 o 6 millones de años atrás en la sabana africana. ¿Es humano? No, no es Homo sapiens, es de la especie Australopithecus. ¿Es un chimpancé? No, no es un chimpancé. El chimpancé es otra especie, es Pan troglodites. O sea, son especies distintas. El Australopithecus dio origen al Homo sapiens y a Pan troglodites, al chimpancé. Tampoco lo podemos saber. Lo podemos poner como hipótesis en un cladograma. ¿Sí? Por ejemplo. Van a haber pruebas que soportan esta hipótesis y pruebas que no. O sea, un cladograma es una hipótesis de trabajo, es una idea propuesta. No hay forma de construir un cladograma de manera 100% segura. O sea, ¿qué pruebas refutan las relaciones de parentesco? Las pruebas paleontológicas, por ejemplo. Hay una gran pelea, una gran discusión entre paleontólogos y biólogos moleculares que trabajan en evolución. Los paleontólogos proponen un cladograma de evolución para todos los organismos vivos y los biólogos moleculares proponen otro árbol de evolución para todos los organismos vivos. ¿Por qué? Porque los paleontólogos se soportan en el registro fósil y lo que miran son pruebas anatómicas. Entonces, por ejemplo, comparan, no sé, la dentición del cráneo de un mono fósil con la dentición del cráneo de los humanos actuales y dicen, este fósil se parece mucho, la dentición, los molares, por ejemplo, son prácticamente iguales a los del hombre. Claramente el hombre deriva de esta especie o comparten un ancestro común cercano. Eso lo planteó el paleontólogo. Resulta que un biólogo molecular, de alguna forma, trabaja a nivel de ADN, no puede, muchas veces un biólogo molecular no puede sacar ADN de un hueso de dinosaurio, porque no hay ADN, o sea, hay casos en los que sí se pueden obtener ADN de los fósiles, depende de la antigüedad, de las condiciones de preservación, del tipo de tejido, no importa, no voy a entrar en ese detalle. Construye un cladograma y le da distinto. Dice, no, mira, este mono la verdad que no tiene nada que ver con los humanos. Y si los dientes se parecen, es producto de algo que se llama homoplasia. O sea, es evolución convergente. Este diente se parece a este diente porque son órganos homólogos. No son, son órganos análogos. Tienen diferente origen, igual función, entonces se parecen por eso, porque son análogos. Nada más. Entonces, refutación de las pruebas moleculares, los paleontólogos. Refutación de las pruebas paleontológicas, los biólogos moleculares. Es una pelea eterna de hace décadas que biólogos moleculares evolucionistas se pelean con paleontólogos porque cada uno soporta un árbol o un cladograma distinto. Sí están de acuerdo en que la evolución se produce, digamos, o sea, los términos generales de cómo se produce la evolución y que el ordenamiento más, o sea, la mejor forma de ordenar las formas de vida en términos evolutivos es con un cladograma. Entonces, hay cladogramas de paleontólogos y hay cladogramas de biólogos moleculares. Hay puntos donde están de acuerdo, a grandes rasgos, y hay puntos donde no. O sea, entonces, cada uno soporta su hipótesis, ¿sí? Y entre sí, muchas veces se ven refutadas. Me fui completamente por las ramas del cladograma. Sigo. Bueno, esto es un poco lo que les estaba contando antes. Sí, acá no quiero ser redundante, pero era esto que les contaba de que no es válido, o hay que interpretar con mucho cuidado ese esquema de todos los monos caminando uno tras del otro. Lo que Darwin está planteando es la existencia de ancestros comunes. Cada nodo, cada punto de divergencia, es un lugar donde existió un ancestro común. Acá existió un primate que posiblemente no esté conocido, no lo tenemos en el registro fósil,
que dio origen a Homo sapiens y a chimpancé. Que a su vez, todos estos primates, este primate ancestral, comparte con gorila otro ancestro, otro ancestro, compartido. Este mono, entre comillas, por ponerle un nombre, dio origen al ancestro de los chimpancés y de los hombres, y también dio origen a los gorilas. Al mismo tiempo, acá hay otro nodo, y cada vez voy bajando en el árbol hasta llegar al suelo, digamos. Este ancestro dio origen a los orangutanes y a un primate que dio origen al chimpancé, el hombre y los gorilas. Entonces, cada nodo representa un ancestro común. Acá están representados estos ancestros comunes, lo que les estoy contando. O sea, cada nodo es un monito distinto, y ese monito distinto fue dando origen a diferentes agrupaciones o grupos taxonómicos. A ver, y me parece que cuando aparece un nodo, eso no es reversible. ¿Se separa y no vuelve o me equivoco? No, no, no. O sea, acá la evolución es unidireccional. Una vez que se produjo especiación, no vuelvo para atrás. La forma de volver para atrás es extinción. O sea, terminar con lo nuevo que se generó, digamos. No hay vuelta. O sea, es como que la evolución camina en un sentido, ¿sí? No existe el concepto de involución, o sea, de volver a otra especie. Sí existen, por ejemplo, especies muy similares, o sea, pero esto es producto de algo que se llama homoplasia. Por ejemplo, en alguna clase hablamos de los pangolines, de estos que se supone que son los sospechosos de que le transmitieron el virus a los chinos. El pangolín se parece mucho a un peludo, a una mulita. Sin embargo, justo, Hernán, me tiraste la palabra justa, como mulita. Sin embargo, no tiene nada, pero nada que ver con las mulitas. O sea, las mulitas tienen un origen en América del Sur de hace prácticamente 50 millones de años. Los pangolines son más recientes, tienen 20 millones de años en África y en Asia. O sea, no comparten ningún ancestro común cercano. Entonces, pero uno los ve y se parece. Y uno diría, estos bichos están emparentados. Un paleontólogo te ve un fósil de mulita y de pangolín y te dice, estos bichos son taxones hermanos, o sea, están muy cercanos en el árbol genealógico. Sin embargo, un biólogo molecular le saca el ADN a una mulita, le saca el ADN a un pangolín, los compara y dice, estos bichos no tienen nada que ver. O sea, son de orígenes completamente distintos. ¿Por qué se parecen entre sí? Eso es producto de algo que se llama homoplasia. O sea, la presión selectiva del ambiente en mulitas y en pangolines llevó a que la forma adaptativa anatómica exitosa sea ese bicho tipo bola, con una cáscara dura por fuera. Entonces, ¿se parecen? Sí, mucho. Son dos modelos adaptativos exitosos. ¿Se relacionan o están emparentados? No, nada que ver. Vienen de ramas muy separadas en el árbol genealógico de los mamíferos. O sea, no son primos ni cercanos, o sea, son primos muy lejanos. ¿Comparten un ancestro común mamífero? Claro que sí, porque son todos mamíferos. Entonces, en algún momento, si voy bajando en el árbol, voy a llegar a un lugar donde hay un ancestro común que da origen a todos los mamíferos, desde ballenas hasta pangolines y mulitas, pasando por murciélagos, monos, caballos y todos los mamíferos que conocemos. Entonces, de nuevo, me estoy yendo por las ramas. ¿Existe que una especie vuelva para atrás? No, no existe. Sí pasa que ciertas ramas de los árboles se vayan juntando arriba. Eso se llama evolución homoplásica o convergencia evolutiva, ¿sí? Quiere decir que dos formas separadas en el árbol vuelvan a parecerse o vuelvan, digamos, a ser similares entre sí, pero que guarden relaciones de parentesco distintas, o sea, no tiene nada que ver. O sea. Vamos a seguir sobre esto, no se asusten. Sigo con las pruebas biogeográficas de la evolución. Al final, hoy les dije que iba a ser una clase corta. Vamos, Las pruebas biogeográficas hablan acerca de la distribución ancestral o primitiva de ciertas especies. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico es el de los marsupiales. ¿Vieron los mamíferos? Los mamíferos estamos divididos en tres grandes grupos. O somos monotremas, o somos marsupiales, o somos placentarios. Los monotremas fueron muy exitosos en el pasado, hay muchos en el registro fósil. Hoy en día, en la actualidad, existen solo dos especies
son el ornitorrinco y el equidna. Son dos mamíferos muy extraños, muy primitivos, muy raros, que se encuentran en Australia. Lo ubican, ¿no? Sí, los ubican. Equidna es como, se parece más a un erizo, tiene espinas en el lomo y tiene también un piquito córneo. Y la particularidad enorme que tienen los monotremas es que ponen huevos, o sea, es una cosa que no, inédita en mamíferos. Uno dice inédita, pero en realidad es completamente ancestral, es completamente antiguo poner huevos. O sea, los bichos muy de la base del árbol genealógico de los vertebrados ponen huevos, los monotremas, los mamíferos, monotremas ponen huevos. Un grupo de mamíferos intermedios que ya no pone huevos, pero tampoco tiene placenta, son los marsupiales. Marsupial, a ver, que tenemos gente en espera. Ahí está. El marsupial que todos conocen seguramente, el canguro, todos los de Australia, digamos, las comadrejas, los koalas. Hay pero cantidad de marsupiales actuales y hubieron pero cantidad de marsupiales fósiles. Hoy por hoy lo que queda de los marsupiales es un 20% de lo que existió anteriormente. En el registro fósil ahí está lleno de marsupiales, sobre todo en el hemisferio sur, digamos, en Sudamérica y en Australia. En África también, pero no tanto, son más los de Sudamérica y Australia. ¿Por qué en el registro fósil está lleno de marsupiales en Sudamérica y en Australia? Esto pasa porque estaban, digamos, había conectividad continental, digamos, entre Sudamérica y Australia y África, y ahí es donde se originaron estos marsupiales, estos mamíferos marsupiales. Se distribuyeron por todo ese megacontinente cuando los continentes estaban unidos, luego se produjo la divergencia, la separación de los continentes, y cada continente se llevó su linaje, su ensamble de mamíferos. ¿Sí? En América del Norte, lo que era Europa, Asia y América del Norte, evolucionaron y fueron originados los placentados. En todo lo que era el hemisferio sur se originaron los marsupiales, digamos. Entonces, la distribución actual de estos mamíferos marsupiales da idea, o es una pista, o es una prueba acerca de cómo se fue armando este árbol genealógico de los mamíferos. Que los marsupiales estén presentes en Australia, América del Sur y África da idea de que hay una conectividad, de que todos comparten una ancestralidad. De hecho, o sea, acá en Patagonia nosotros tenemos al monito de monte, ¿sí? El monito de monte es pero un marsupial rarísimo, completamente primitivo, antiguo, y que tuvo su origen en esos marsupiales ancestrales. Luego pasó que se conectaron América del Sur con América del Norte y los mamíferos placentados traían una innovación adaptativa tremenda, que era el desarrollo embrionario interno, adentro de una placenta. ¿Sí? Entonces, los placentados colonizaron y ocuparon todos los nichos que estaban ocupando los marsupiales. Los placentados tienen una ventaja adaptativa respecto a los marsupiales, se supone. Digamos, esta posibilidad de tener un desarrollo completo, interno, con una aparición viva y no tener que usar un marsupio para terminar el desarrollo, le da una ventaja adaptativa a los placentados. Los placentados invadieron América del Sur, colonizaron todos los nichos ecológicos, y es hoy que vemos que prácticamente el 95% de los mamíferos que vemos en América del Sur son placentados, como todos los que vemos en América del Norte. Los marsupiales quedaron muy relegados a muy pocas especies, por ejemplo el monito de monte. ¿Dónde sí los marsupiales siguen siendo las estrellas y manejan y dominan todos los nichos? En Australia. ¿Por qué? Porque los placentados no pudieron colonizar una isla. O sea, hay un aislamiento geográfico, ¿sí? En Australia estaban los marsupiales originales, ocupando todos los nichos, evolucionando como marsupiales, y no tuvieron una invasión de placentados, como sí nos ocurrió, digamos, en América del Sur. Y en África también. En África el 95% de los placentados, de los mamíferos también son placentados. O sea, no sé, no tengo muy claro cuántos marsupiales quedan en África. Pero lo que protegió a los marsupiales en África, en Australia, fue ese aislamiento geográfico, estar en una isla. Entonces, este tipo de reconstrucciones de historias acerca de cómo las especies se van reemplazando por otras o van colonizando nuevos ambientes, habla o soporta esta idea de evolución, ¿sí? Bueno, acá sí, el texto habla más o menos lo que les conté.
Y acá en el dibujito se ve, ¿no? O sea, cómo se produjo esta colonización desde América del Sur hacia Australia de las diferentes formas de marsupiales. Estos son todos, es el árbol genealógico de los marsupiales. Sí, bueno, eso, no mucho más que decir de esto. Ya, y sigo tirando pruebas sobre la mesa. O sea, me interesa esto, que entendamos que la evolución no es una teoría ni simple ni pobremente sustentada, sino que tiene 200 años de diferentes disciplinas y evidencias que soportan una idea de evolución. Las pruebas paleontológicas, un poquito lo adelantamos cuando hablamos de cómo se arman estos cladogramas. Los cladogramas se pueden armar o con información genética o con evidencias paleontológicas. Los paleontólogos lo que hacen es recuperar fósiles, reconstruir formas de vida del pasado y comprender cómo esas formas de vida del pasado se relacionaban entre sí, genealógicamente arman cladogramas, y cómo se relacionan con las formas actuales, ¿sí? Cómo esas formas del pasado dieron origen a las formas tal cual las conocemos hoy. Entonces, dentro de los mamíferos, un ejemplo muy conocido, muy bien registrado en el registro fósil, es la evolución de las ballenas. Como les conté cuando hablamos de los órganos ancestrales, las ballenas, si bien no tienen 4 patas, no tienen ni una pata, tienen aletas, originalmente siguen siendo tetrápodos porque su ancestro común era un mamífero de 4 patas que andaba en tierra. Este es el ancestro común, el abuelo de todas las ballenas, digamos. Un bicho que se parece más a un perro que a una ballena, ¿sí? O sea, cola larga, común, digitígrado, caminaba en puntas de pie, 4 patas. Lo vemos y es un perro. Se fueron encontrando diferentes fósiles, diferentes ancestros, y vamos subiendo en el árbol evolutivo de las ballenas, que fueron adquiriendo ciertas adaptaciones. Entonces, por ejemplo, una dentición para poder alimentarse, digamos, de peces en un ambiente acuático. Patas palmeadas que permitían nadar. Entonces, esto daba idea de que estos bichos se estaban acercando al agua, digamos, estaban adquiriendo hábitos marinos o acuáticos. Llegamos a una forma intermedia con forma alargada, fusiforme, que le favorecía, digamos, la natación. Un hocico alargado, que es una adaptación para la caza y captura de peces, una cola que servía para remar, para nadar. O sea, yo acá les presento 5, se conocen como 20 o 25, digamos, especies fósiles del árbol genealógico de las ballenas. Y ven como cada especie va adquiriendo características anatómicas, adaptaciones, que se van acumulando y que le permiten llegar a un morfotipo o a un fenotipo similar a una ballena actual, ¿sí? Entonces, es el registro fósil una evidencia o una reconstrucción de cómo se produjo este cambio evolutivo a lo largo de los millones de años. Ojo, de nuevo, insisto, esto es lo mismo que los monos caminando atrás del otro y con el hombre adelante. No es que este viene de este directamente. Este y este comparten un ancestro común que por ahí no se conoce en el registro fósil, no sabemos si eso no es esta forma el ancestro común. O sea, se van, digamos, separando las ramas y van dando origen a diferentes especies que comparten ancestros comunes, ¿sí? Tenemos que ir pensando esto como no una serie lineal, sino que vamos trepando un árbol, ¿sí? Y vamos pasando por diferentes ancestros comunes. O sea, son como, digamos, especies que dieron origen a esta forma, que comparten un origen con esta forma, que comparten origen con esta forma, ¿sí? Esto lleva tiempo, o sea, a mí me llevó tiempo entenderlo porque uno tiene muy arraigada la idea de que las cosas se van convirtiendo y van dando origen, una va dando origen a la otra. Pero hay que pensarlo como que sí, hay cambio, porque hay evolución, pero lo que vamos viendo no es como una se transforma en otra, sino que comparten un ancestro común, ¿sí? Esto es lo que les contaba, un poquito más detallado, el origen de las ballenas. Acá está pensado, digamos, el ancestro común dio origen, por un lado, a esta forma tiene un ancestro común que da origen a esta forma, y esto, y acá se evolucionan las ballenas. Ballenas y delfines comparten un ancestro común.
muy parecido a este, a Dorudon, no se sabe si realmente fue este o está por ahí. Y este ancestro común da origen, por ejemplo, a los hipopótamos. Entonces, hipopótamos y ballenas comparten este ancestro común, ¿sí? Este mismo bicho se supone que fue el que originó toda esta rama del árbol. Acá hay un montón de fósiles que registran, que arman esta rama, y dio origen también a toda esta rama del árbol, ¿sí? Y acá está en cada una de las formas, el ancestro común, este bicho que está acá, este bicho que está acá, este que está acá, este y este. Profe, Sí, escucho. ahí en la diapositiva anterior, a ver si entendí bien. Cuando hablamos de registro fósil, ese vendría a ser el cuadro de la derecha. Sí, Eso es según la paleontología, digamos, el estudio claro, paleontológico de este tema. sí. Pero con ese registro, uno no llega desde el ancestro al sujeto actual, ni de casualidad, digamos. Si no comparten un ADN con una secuencia común, evaluándolo desde el punto de vista biológico, es imposible llegar de uno al otro. A ver si entiendo Sí, a ver, son como dos formas de verlo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero armar un cladograma con la información genética, ¿no? Comparando genomas, lo que hacen los biólogos moleculares que comparan genomas y arman filogenias es, saco ADN del hipopótamo, saco ADN de la ballena, saco ADN del delfín y los comparo. Como yo les di el ejemplo de hombre, chimpancé, conejo, acá comparo estos tres. ¿Qué veo? Que el ADN de la ballena es muy parecido al del delfín, entonces los pongo con un mismo ancestro común. El del hipopótamo es más diferente al de los dos, entonces lo pongo lejos y pongo el ancestro común acá abajo, lejos. ¿Sí? El registro fósil no puede mirar lo actual, mira lo pasado. Entonces el registro fósil mira esta forma, esta, todas estas formas que están por debajo de lo actual. Mira estos esqueletos que están por debajo de la ballena actual. Entonces son como dos formas de buscar las relaciones de parentesco, ¿se entiende? O sea, el registro fósil ve cuánto se parece un bicho a otro que también conozco y que Sí, supongo que son más o menos emparentados. se entiende, pero me da como la sensación de que hay como escalones más grandes, digamos. Si yo agarro solamente Sí, la comparación del registro fósil, sí, incluso hasta algunos que están al lado, sí. no veo una gran similitud. Claro, tal Digamos, cual. si No,